lo que estás a punto de descubrir, puede cambiar tu vida, porque sigues pagando algo que no recuerdas. Los mismos vacíos, las mismas heridas, los mismos ciclos que se repiten sin explicación. Pero escúchame bien, no es castigo, es un lazo invisible que tu alma sigue arrastrando. Y hoy voy a mostrarte cómo empezar a romperlo. Quédate, necesitas saberlo ahora. Imagina esto, te despiertas un día y no recuerdas quién eres. Abres los ojos, pero estás en mitad de una historia que ya comenzó. Las calles, los rostros, incluso tus pensamientos, ya estaban ahí antes de que tú pudieras comprenderlos. Sientes que caminas, pero no sabes desde dónde vienes. Y, sin embargo, cada paso que das parece escrito por algo que no controlas. Escúchame bien, así es la vida para la mayoría. Así es el karma, pero no como lo cuentan los libros. No como castigo, ni como una cadena, sino como un eco que arrastras, aunque no recuerdes de dónde viene. Elena Blavatsky lo explicó con una claridad que atraviesa los siglos. Nuestra existencia no empieza a nacer, ni termina al morir. Somos fragmentos de algo más grande, algo que acumula actos, palabras y silencios. Pero espera, aquí viene lo que muchos no quieren ver. No solo arrastras lo que tú hiciste, también llevas sobre tus hombros lo que otros dejaron sin resolver, lo que tus ancestros callaron, las promesas rotas, los miedos heredados, las culpas que nadie quiso mirar. ¿Sabías que puedes estar pagando deudas que ni siquiera son tuyas? Pero tu alma sí la reconoce. Aunque tu mente no lo recuerde, aunque no entiendas de dónde viene ese miedo, esa tristeza, ese vacío, siguen ahí, como las páginas arrancadas de un libro, y ese libro eres tú. Piensa en esto. Un día, una mujer se me acercó. Su vida entera estaba marcada por la pérdida. Amigos, parejas, incluso sus propios sueños, parecían escaparse de sus manos. Ella decía, no entiendo por qué siempre me dejan, porque siempre pierdo, si yo no hice nada para merecerlo. Y tal vez era cierto. Pero, ¿y si la historia empezó antes? ¿Y si el alma ya venía con páginas escritas, con hilos invisibles que tejían su destino? En la tradición esotérica, se habla de los lazos kármicos. No solo lo que hiciste en otra vida, sino lo que permitiste, lo que callaste, lo que aceptaste como tuyo, aunque no lo fuera. Necesitas entender esto. El karma no es un castigo ajeno, no es un Dios que señala. Es la consecuencia viva del desequilibrio. Si siembras dolor, cosechas aprendizaje. Si otros sembraron vacío en tu linaje, ese eco llega a ti, no por castigo, sino porque tu alma eligió ser el puente entre lo que fue y lo que puede liberarse. ¿Sabes por qué sigues repitiendo esos patrones? Tal vez porque las páginas arrancadas siguen pesando en tu historia. Pero aquí está el misterio. Aunque no recuerdes el principio, puedes reescribir el final. Pero antes, debes reconocer esas deudas invisibles. Pregúntate, ¿qué dolores llevo que no nacieron conmigo? ¿Qué miedos parecen antiguos, pero siguen vivos en mí? ¿Qué vacíos siento, aunque nunca los haya comprendido? Elena Blavatsky decía, el karma no olvida, pero tampoco castiga. Solo devuelve. Devuelve lo que sembraste, lo que callaste, lo que hiciste, incluso lo que otros hicieron y tú aceptaste como tuyo. Y aceptar no siempre fue consciente. A veces, el alma, en su necesidad de aprender, en su anhelo de sanar, toma sobre sí lo que otros dejaron sin resolver. Y ese acto, aunque noble, te hace caminar con un peso que no siempre entiendes. Pero espera, no todo está escrito. Lo que voy a decirte ahora es crucial. Reconocer las deudas invisibles es el primer paso para liberarlas. Y esa es una de las mayores enseñanzas ocultas de la teosofía. Lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver tu propia historia y tu karma. Cierra los ojos un momento y respóndeme con sinceridad. ¿Alguna vez has sentido un peso dentro de ti que no logras explicar? Como si llevaras una carga antigua,
pero sin recordar de dónde viene. Tal vez has sentido culpa, sin haber hecho nada malo, o miedo, sin haber vivido una experiencia que lo justifique. Si es así, escúchame bien. Puede que estés caminando con un karma que no es solo tuyo. Y esto no es algo que muchos se atrevan a decir, pero es real. Elena Blavatsky, en sus enseñanzas, hablaba de los contratos invisibles, lazos que el alma arrastra vida tras vida, hasta que los reconoce y los libera. Lo que voy a decirte ahora puede incomodarte, pero es crucial. Existen karmas que no nacieron contigo, dolores que no pertenecen a tu historia personal, pero que vives como si fueran tuyos. Imagina que heredas una casa, pero dentro de esa casa hay habitaciones llenas de polvo, de objetos rotos, de historias olvidadas. Aunque no fuiste tú quien las creó, ahora te pertenecen. Así funciona con ciertos karmas, herencias familiares, votos antiguos, promesas que hiciste o que hicieron tus ancestros y que siguen vivas en tu energía. Déjame contarte una historia real. Hace años, conocí a un hombre que toda su vida sintió un temor inexplicable al abandono. Nunca entendía por qué, si en su infancia, según él, nunca lo habían dejado solo. Pero en una profunda exploración espiritual, descubrió algo. Su bisabuela había sido abandonada en un orfanato. Murió sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Ese dolor quedó grabado en el linaje familiar. Y sin saberlo, su alma lo había tomado como propio. ¿Sabes por qué? Porque a veces, el alma elige ser el puente que sana lo que otros no pudieron. Pero ese puente también puede ser una cadena, si no lo reconoces. Por eso, necesitas entender esto. No todo lo que sientes, no todo lo que repites, nació contigo. Pero si puedes liberarlo. Te lo explico simple. La teosofía enseña que nuestra alma no es un hilo aislado. Es parte de un tejido mucho más grande. Un tejido de experiencias, lecciones y deudas. Algunas propias y otras heredadas. Y esas deudas se sienten. Las reconoces en los miedos sin razón aparente, en las culpas que no sabes de dónde vienen, en los bloqueos que parecen perseguirte. Pero espera, aquí viene lo más importante. Reconocer esto es el primer acto de libertad, porque cuando entiendes que no todo ese peso es tuyo, puedes soltarlo. Puedes dejar de repetir lo que no te pertenece. Escúchame bien. Blavatsky decía que los contratos invisibles no son eternos. Solo persisten, mientras sigan en la sombra. Pero cuando los miras de frente, empiezan a disolverse. Hay una historia simbólica que siempre me ha impactado. Se cuenta que un sabio, al morir, dejó a su hijo una pesada mochila cerrada. Le dijo, cárgala y algún día entenderás. El hijo la llevó durante años, hasta que un día, agotado, decidió abrirla. ¿Sabes qué encontró? Solo piedras. Piedras viejas que no tenían ya ningún propósito. Y entonces comprendió. Cargó un peso que ya no era necesario. Así pasa con los karmas ajenos. Los llevas hasta que decides mirar dentro y soltar. Pregúntate, ¿qué miedo siento que no sé de dónde vienen? ¿Qué culpas arrastro sin motivo? ¿Qué dolores parecen más viejos que yo? Si alguna vez sentiste que cargas algo que no es solo tuyo, escribe abajo, me libero. No subestimes ese simple acto. Escribirlo es un primer quiebre en la cadena invisible, porque cuando nombras el peso, empieza a desaparecer. Y lo que voy a mostrarte, justo después de esto, puede ser la llave para comprender que parte de ese karma aún te pertenece y cuál ya puedes dejar atrás. Piensa en esto por un instante. ¿Y si todo lo que te duele no fuera un castigo, sino una señal? ¿Y si el sufrimiento que vives no es una condena, sino un mapa? Escúchame bien, el karma no siempre es castigo. A veces, es la brújula más precisa que tiene tu alma para mostrarte lo que no has querido ver. Y eso cambia todo. Desde pequeños, nos enseñan a ver el dolor como un enemigo. Pero las enseñanzas más antiguas, las que Blavatsky rescató, el dolor no es enemigo, es maestro.
Y el karma no es una cárcel, es un espejo. Un espejo que devuelve exactamente lo que el alma necesita comprender. Pero espera, no lo hace para castigarte. Lo hace para recordarte quién eres. Imagina que estás en un laberinto. No recuerdas cómo entraste. No sabes dónde está la salida. Pero en las paredes alguien dejó marcas, señales, flechas invisibles que solo los ojos atentos logran ver. Eso es el karma. No siempre son golpes. A veces son susurros. A veces un mismo dolor que se repite hasta que entiendes el mensaje. Déjame contarte algo real. Una mujer me dijo una vez: siempre elijo personas que me rompen el corazón. Siempre, y ya no sé si es mi culpa o si es mi destino. Pero lo que ella no veía es que su alma estaba usando esas experiencias como un mapa para mostrarle una herida antigua. Una herida de abandono que no reconocía, pero que seguía buscando afuera. Hasta que lo entendió, su karma no era un castigo. Era un espejo que le devolvía su propia historia inconclusa. Necesitas entender esto. El karma no viene de afuera. No es alguien allá arriba decidiendo que debes sufrir. Es la propia energía que generas que vuelve a ti, no para castigarte, para despertarte. Y si lo escuchas con el corazón, el karma deja de ser una cadena y se convierte en camino. Blavatsky decía que el karma es ley de equilibrio. No es venganza, no es condena. Es la forma en que la vida misma se reajusta. Pero solo si lo ves, solo si dejas de pelear contra él y lo comprendes. ¿Sabes por qué a veces todo se repite? Porque el alma no ha terminado de ver lo que necesita. No ha escuchado el eco de sus propias acciones. Y la vida, con infinita paciencia, te lo muestra una y otra vez, hasta que despiertas, hasta que comprendes, no desde la mente, que olvida, sino desde ese lugar profundo, donde solo queda la verdad. Lo que voy a decirte ahora es crucial. Las pruebas, los dolores, no son el final de tu historia. Son puertas. Y cada vez que eliges comprender en lugar de resistir, das un paso hacia la verdadera libertad. Ahora, lo que viene a continuación puede mostrarte cómo romper los ciclos y empezar a ver el karma, no como un peso, sino como un camino de regreso a ti mismo. Hay algo que nadie nos enseña, pero que define toda nuestra vida. Los ciclos, esos patrones invisibles que se repiten una y otra vez sin que lo comprendas. ¿Te ha pasado? Sientes que sales de una relación solo para entrar en otra igual. Cambias de trabajo, pero vuelves a sentir el mismo vacío. Te alejas de personas que te dañan y sin darte cuenta, atraes a otras que repiten la misma historia. Escúchame bien, eso no es casualidad. Es un ciclo, un lazo kármico que sigue vivo hasta que despiertas. Pero espera, porque esto es crucial. No puedes romper el ciclo con rabia. No puedes cortarlo desde la ignorancia o desde el olvido. Solo puedes liberarte con comprensión. Elena Blavatsky lo explicó desde la teosofía. Todo en la existencia es energía en movimiento. Si no lo sanas, lo repites. Si no lo ves, regresa. Si no lo comprendes, te encadena. Pero cuando lo ves, cuando lo comprendes desde el alma y no solo desde la mente, algo cambia. Empiezas a recordar que no eres víctima de los ciclos. Eres el creador. Déjame contarte algo. Un hombre vivía atrapado en relaciones tóxicas. Siempre decía: todos me traicionan, todos me abandonan. Pero un día, en una profunda búsqueda interior, se dio cuenta de algo. En su infancia, aprendió que debía ser perfecto para ser amado. Creó un ciclo donde atraía a personas que lo traicionaban solo para confirmar su creencia. El ciclo era un espejo de su herida. Cuando lo comprendió, pudo elegir diferente. Escúchame bien, cada persona que te hirió, cada obstáculo, cada pérdida es un reflejo. No para hacerte sufrir, para mostrarte lo que tu alma necesita ver. Y una vez visto, puedes elegir, puedes cerrar, puedes sanar, puedes liberarte. No ignores esto. Si repites el dolor, es porque tu alma sigue pidiendo que mires algo. Pero cuando decides despertar, el ciclo se detiene.
Es como romper una cadena que parecía eterna, pero que en realidad solo estaba sostenida por tu inconsciencia. Hay quienes pasan vidas enteras sin ver el ciclo. Otros despiertan, y cuando despiertas, no hay marcha atrás. Comprendes que nada fue casualidad, que cada herida tenía un propósito, que cada pérdida guardaba un mensaje, que cada caída era una oportunidad de recordar tu verdadero poder. El momento de romper el ciclo no llega desde el enojo, llega desde el reconocimiento, desde la valentía de mirar hacia adentro y asumir que tú puedes transformar tu camino. ¿Sabes por qué muchos no logran liberarse? Porque siguen creyendo que el cambio está afuera. Pero todo empieza en ti. Si sientes que estás listo para romper ese ciclo, escribe abajo: elijo despertar. No subestimes esa frase. Es solo una palabra, pero es una puerta. Porque cuando nombras su decisión, el universo responde. Lo que voy a contarte a continuación puede mostrarte el verdadero poder que tienes para reescribir tu destino y dejar atrás lo que parecía inevitable. Detente un momento y obsérvalo todo como si fuera la primera vez. Tu vida, tus decisiones, tus heridas, incluso las casualidades que no comprendes. ¿Y si nada de eso fuera aleatorio? ¿Y si cada pieza de tu historia responde a un equilibrio que no siempre ves? Escúchame bien. Elena Blavatsky jamás habló del karma como un castigo religioso. Ella lo llamó la ley del equilibrio. Y entender eso lo cambia todo. El karma no es un castigo. No es alguien juzgándote desde el cielo. Es un mecanismo cósmico, preciso, implacable, pero también justo. Es como una balanza invisible que devuelve exactamente lo que el alma necesita para recordar quién es. ¿Sabes por qué muchas personas sienten que el karma las persigue? Porque no han comprendido que no son víctimas de su karma. Son los creadores, y también quienes pueden disolverlo. Pero espera, lo que voy a decirte ahora es crucial. Para muchos, el karma se siente como una condena, como una cruz inevitable. Pero Blavatsky enseñó que el karma es mucho más profundo. Es una ley que enseña, que devuelve, que recuerda, pero sobre todo, que te invita a despertar. Piensa en esto. Un pintor frente al lienzo. Cada trazo que hace va dando forma a la imagen. Si se equivoca, puede pintar encima. Puede transformar el error en parte de la obra. Así funciona el karma. Cada acto, cada palabra, cada elección es un trazo en el lienzo de tu vida. Y aunque algunos trazos parecen inevitables, siempre puedes crear algo nuevo sobre lo viejo. Déjame contarte una historia. En una comunidad antigua se hablaba de un hombre que, en vidas pasadas, fue un guerrero cruel. Dejó dolor y destrucción a su paso. En esta vida, todo parecía en su contra. Enfermedades, traiciones, pérdidas constantes. Muchos decían que era su castigo, pero él eligió verlo diferente. Dedicó su existencia a sanar, a ayudar a los demás, a hacer el equilibrio de lo que antes rompió. Y poco a poco, su realidad cambió, no porque escapó de su karma, sino porque lo transformó. No ignores esto. El karma no es una cadena cerrada. Es un círculo, y tú decides en qué momento lo rompes o lo expandes. Blavatsky decía, la vida es un escenario sagrado. Cada acto es un pincel. Cada palabra dibuja el próximo destino. ¿Te has detenido a pensar qué estás dibujando? ¿Qué formas? Con cada pensamiento, con cada silencio, con cada acción que eliges. Porque aunque no lo creas, hoy, en este instante, estás creando el karma que encontrarás mañana. Y eso te da poder, te da libertad. Porque comprender esta ley es dejar de ver la vida como castigo y empezar a verla como un campo sagrado donde siembras y cosechas, donde puedes devolver el equilibrio, donde puedes recordar que eres mucho más que el eco de lo que hiciste. Eres también el creador de lo que viene. Lo que está a punto de revelarse puede enseñarte cómo empezar a pintar un destino diferente, incluso si tu lienzo ya está marcado por trazos antiguos. Hoy, quiero invitarte a algo simple, pero profundo.
Busca un papel. Escribe solo esto. Hoy suelto lo que mi alma ya aprendió. Hoy elijo caminar libre. No tienes que mostrarlo. No tienes que contarlo. Solo escríbelo. Guárdalo o quémalo. Haz de ese gesto un acto íntimo de liberación. Porque el karma no es eterno. La comprensión lo disuelve. Y cada palabra, cada acto, puede ser el principio de tu verdadera libertad. Y tú, ya sabes qué es lo que tu alma sigue pagando. ¿En silencio? Te leo en los comentarios.